Mediante la siguiente presentación les hablaré de matemática, la cual tiene como nombre Análisis de la variabilidad de la temperatura superficial del mar colombiano, abarcando un periodo de tiempo entre los años 2020 y 2024. Bueno, como objetivo general de esta presentación tenemos analizar la variabilidad espacial y temporal de las TSM o temperatura superficial del mar en el mar Caribe colombiano, con el fin de comprender su papel en la dinámica oceanográfica y climática regional. Como objetivos específicos para este proyecto tenemos analizar la influencia de las corrientes marinas Caribe y Norcaribe ecuatorial en la dinámica oceánica del Caribe colombiano. Nuestro segundo objetivo específico sería analizar la influencia de las anomalías en la temperatura superficial del mar en fenómenos climáticos regionales. Mi área de estudio corresponde al mar Caribe colombiano, el cual se encuentra ubicado al suroccidente del territorio. Este constituye una subregión del vasto océano Atlántico tropical. Este espacio marítimo se extiende frente a la costa norte del territorio colombiano, desde el Golfo de Urabá al occidente hasta la península de La Guajira al oriente, con una extensión aproximada de 589.000 kilómetros cuadrados. El mar Caribe colombiano abarca aguas marítimas asociadas a los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este sistema marino posee una gran importancia oceanográfica y climática. Esto se debe a su gran influencia en la zona de convergencia intertropical, un cinturón de bajas presiones atmosféricas que determina en gran medida la variabilidad de la temperatura superficial del mar de la región. Esta variabilidad corresponde a procesos locales como lo son fenómenos a escala global, entre ellos el fenómeno del Niño. Bueno, tenemos que saber que la temperatura superficial del mar, o la TSM, como también es conocida por sus siglas, es una de las variables oceanográficas más relevantes, y esto se debe a su gran influencia en lo que son los procesos físicos, como los vientos, las corrientes marinas, la precipitación y la radiación solar. Además de que esta está directamente vinculada con lo que son los cambios en el nivel del mar. En el mar Caribe colombiano, que es mi área de estudio, este parámetro adquiere gran importancia hidrográfica, pues esta se encarga de regular la estratificación y la mezcla de esas masas de agua, determinando así la disponibilidad de nutrientes y con ello la productividad marina y la distribución de las distintas especies marinas en esta zona. Asimismo, la TSM cumple un papel central en todo lo que es la regulación climática regional, conectando así las dinámicas oceánicas con la variabilidad atmosférica asociados con fenómenos como lo son el Niño o la Niña. La metodología de este proyecto se basará más que todo en lo que es el análisis de información secundaria, utilizando así lo que son documentos técnicos, informes académicos y bases de datos satelitales, utilizando herramientas como lo son Copérnico y Giovanni NASA. A partir de estas fuentes se recopilarán series de datos tanto climáticos como hidrológicos. Esta información va a ser procesada mediante sistemas de información geográfica o SIT. Mediante técnicas de teledetección también se utilizarán algunas imágenes satelitales. A partir de esta información, mediante la herramienta de QGIS, se elaborarán mapas temáticos y también algunos gráficos que permitan visualizar la dinámica de las distintas variables como lo son temperatura superficial del mar y algunas anomalías en la temperatura superficial del mar, entre otras variables que también estaremos empleando. Bueno, aquí tenemos un gráfico de la temperatura superficial del mar. Este gráfico lo que muestra es cómo ha cambiado la temperatura superficial del mar en un promedio global desde el año 2020 hasta el año 2024. Vemos que en general los océanos se han mantenido bastante cálidos,
especialmente en el año 2023, cuando la anomalía alcanzó su punto máximo. Aunque en 2024 la temperatura disminuye un poco, sigue estando por encima de los valores históricos. Esto refleja un impacto del calentamiento global y los fenómenos climáticos asociados principalmente al Niño. Pues, ¿de qué manera esto se relaciona con nuestro proyecto? En el gráfico se muestra el aumento global de la temperatura superficial del mar. Y en relación con nuestro proyecto, el Mar Caribe colombiano, estas variaciones impactan directamente a lo que son las corrientes marinas. El calentamiento intensifica la corriente caribe del mar y modifica todo lo que son las dinámicas del mar. ¿Esto en qué influye? Influye en lo que es el clima, la biodiversidad y las actividades humanas de esta región. De las regiones aledañas a este mar tenemos una cartografía, la cual nos ayuda a comprender lo que son las corrientes marinas. En este mapa vemos cómo se mueven las corrientes marinas del Caribe colombiano. La corriente del Caribe, la cual lleva aguas cálidas, se desplaza hacia el oeste, transportando el calor y la humedad. Esto influye en el clima, ya que el calentamiento del mar favorece la formación de lluvias intensas, lo que puede aumentar la fuerza de los huracanes hacia esta región. Por otro lado, tenemos la corriente norcaribe de aguas más frías. Esta enriquece el mar de nutrientes. Esto es clave para los ecosistemas debido a que favorece el crecimiento de fitoplancton, que sirve de alimento para los peces y otras especies marinas. Gracias a este proceso se mantienen actividades como la pesca artesanal, que es vital para las comunidades. En la siguiente gráfica escogimos un punto para analizar la temperatura superficial del mar, teniendo como resultado que en esta zona del Caribe la temperatura es más cálida, con un alrededor de 28.6 grados. Actualmente se encuentra un poco más cálida del normal, con una anomalía de 0.14 grados. Sin embargo, entre los años de 2023 y 2025 se presentaron algunas variaciones importantes debido a que hubo fases de calentamiento fuerte con más de 1 grado, asociando esto a fenómenos del Niño, y también hubo algunas fases frías de hasta menos 0.39 grados, asociando esto al fenómeno de la Niña y algunas dinámicas locales de la región. En esta gráfica lo que tenemos es anomalías en la temperatura superficial del mar, en la cual agarramos un rango de 3 años, la cual nos dio 3 valores claves, como lo son una temperatura o anomalías promedio en la temperatura superficial del mar de 0,53 grados, una temperatura mínima de menos 0.50 grados, lo cual hace referencia a lo que son episodios fríos, y un máximo de 1.5 grados, lo cual hace referencia a episodios cálidos. Para el año 2023 se observan valores bajos e incluso negativos de la temperatura superficial del mar. A partir de mediados del año 2024 hacia inicios de 2025 predomina una anomalía positiva superior al 1 grado. Tenemos una gráfica de la velocidad del viento superficial. En el Caribe, los cambios de la intensidad del viento generan una alta variabilidad en el océano. Esto hace que cuando el viento sopla con fuerza, mezcla las aguas y transporta los nutrientes desde la capa más profunda del océano hacia la superficie, refrescando y enriqueciendo los ecosistemas marinos. En contraste con esto, los periodos de calma permiten que la superficie se mantenga más cálida y estable, lo que puede intensificar las anomalías de la temperatura superficial del mar. Además, esta variación del viento regula el intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera, influyendo tanto en el clima regional como en la salud de los ecosistemas. Bueno, también se representó la variable de la presión parcial del CO2 en el océano, teniendo así una interpretación en donde en la gráfica se muestra que los niveles de dióxido de carbono no son estables, sino que también suben y bajan constantemente. Sin embargo,
Con el paso del tiempo se observa una tendencia general al aumento. Un dato clave es que con el aumento de la temperatura el agua se vuelve cálida. Esto lo que hace es que el agua disuelva menos CO2. Bueno, ya para terminar, y como conclusión tenemos que el análisis de la variabilidad de la temperatura superficial del mar Caribe colombiano entre los años del 2020 y 2024 muestra un predominio de anomalías positivas, con un fuerte calentamiento en el año 23, que es asociado a la influencia del fenómeno del Niño. También muestra muchas fases de enfriamiento relativo vinculados al fenómeno de la Niña. Estas anomalías se reflejan en la dinámica de las corrientes marinas, en especial en la corriente del Caribe y la corriente norecuatorial, que actúan como transportadores de calor y nutrientes, condicionando tanto el clima regional como la productividad oceánica. En cuanto a los ecosistemas, tenemos que se evidencia un aumento de la temperatura superficial del mar, pero también favorecen a procesos de estrés térmico y el blanqueamiento coralino, mientras que la mezcla inducida por los vientos intensos y corrientes frías enriquece las aguas de lo que son nutrientes, sosteniendo así la pesca artesanal y la biodiversidad marina presente en este ecosistema acuático. Asimismo, se comprobó que la interacción entre la temperatura superficial del mar y las corrientes marinas tienen un papel clave en el clima regional, potenciando así lo que son las diferentes lluvias y también pueden predecir lo que son los huracanes.